¿Qué enseña la Biblia sobre la iglesia? ¿Cómo esta confesión resume las doctrinas de la Biblia sobre la iglesia? Vamos a estar viendo el capítulo 26 de la confesión, un capítulo que tiene 15 párrafos y vamos a estar desarrollando sobre cada párrafo un tema. Párrafos que del 1 al 4 hablan sobre la iglesia universal y del 5 al 15 de la iglesia local. La lección de hoy es basada en el primer párrafo y se titula La iglesia universal e invisible, su identidad. La iglesia universal e invisible, su identidad. Y dice el párrafo 1 de la confesión: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Hay tres observaciones sobre tres palabras importantes en este párrafo. Primero, la palabra católica. Segundo, la palabra invisible. Y tercero, la palabra elegidos. La palabra católica. Este término quiere decir universal. Es la iglesia universal. Cuando nos referimos a la iglesia católica, estamos hablando aquí de la iglesia universal de Jesucristo. Y aclaro, no estamos hablando de la iglesia católica apostólica romana. Algunas personas leen el párrafo y enseguida piensan lo contrario, o sea, piensan que es la iglesia católica apostólica romana. No, hermanos, es la iglesia universal de Jesucristo. Lamentablemente la iglesia católica asume para sí, la iglesia católica apostólica romana, asume para sí este término y este nombre, pero es un nombre que le está dando una mala interpretación a lo que realmente significa la iglesia universal de Jesucristo. También dice que la iglesia universal es invisible, se le puede llamar invisible porque este es otro término que se le da, otro nombre que se le da a la iglesia universal para poder identificarla. Y también refiere a aquellos que son miembros de la iglesia, que son los elegidos. La confesión dice que la iglesia universal, como invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, que son y que serán reunidos en uno bajo Cristo. Hay tres ideas principales que sacamos de este párrafo tras la puntualización de estas palabras. Primero, que existe una iglesia universal. Segundo, que esta iglesia universal se compone de todos los elegidos. Y tercero, que esta iglesia universal es invisible. Existe una iglesia universal, esta iglesia universal se compone de todos los elegidos y esta iglesia universal es invisible. ¿Enseña la Biblia que existe una iglesia universal? La palabra iglesia es usada en el Nuevo Testamento 115 veces. 115 veces. Aunque la mayoría de las veces el Nuevo Testamento refiere a la iglesia, o sea, la palabra iglesia como iglesias locales o una iglesia local específicamente. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 8, versos 23 y 24 y Gálatas capítulo 1, verso 2. Sin embargo, el Nuevo Testamento también en otros textos refiere a la existencia de esta, o sea, usando esta palabra iglesia, a la existencia de esta palabra refiriéndose a la iglesia universal. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, verso 18, dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas personas utilizan este texto para referirse a una iglesia local como que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, el texto de lo que está haciendo referencia es a la iglesia universal. Las iglesias locales, algunas llamadas iglesias locales, pueden perecer, pueden desaparecer. Sin embargo, la iglesia universal de Jesucristo permanecerá, prevalecerá contra las puertas del Hades. También Efesios, por ejemplo, capítulo 1, verso 22, donde dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí se está refiriendo a la iglesia universal. Hebreos 12, 23, cuando refiere
a la congregación de los primogénitos. Aquí está hablando de la iglesia universal. Primera de Corintios 12:28, cuando dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, etcétera. Aquí está haciendo referencia no a iglesias locales, ni una iglesia local específicamente, sino a la iglesia universal de Jesucristo. Entonces, ¿la Biblia hace referencia a la iglesia universal o no? Sí, hace referencia. Existe una iglesia universal. Por eso nosotros creemos que la iglesia católica está usando mal ese nombre. La iglesia universal es compuesta por un grupo de personas y el párrafo dice específicamente quiénes son estas personas. ¿Quién compone la membresía de esta iglesia universal? Dice que se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. La iglesia se compone por los electos. Pero antes de hablar de los electos, me gustaría tomar una distinción que dan algunos estudiosos del tema sobre la iglesia como institución y la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia como institución, y es importante saber que la iglesia como institución tiene un comienzo, y este comienzo es marcado en la historia por los acontecimientos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Esto incluye su muerte, incluye su resurrección, incluye aún el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Esto es el comienzo de la iglesia como institución. El fundamento de esta iglesia institucionalizada sobre el cual Cristo está edificando su iglesia son los apóstoles. Textos como Mateo 16:18, Primera de Corintios 3 del 9 al 10, Efesios 2:20, muestran claramente cuál era la autoridad comisionada por Jesucristo, dada a los apóstoles como el fundamento que él estableció para la iglesia. Escuchar a los apóstoles, a los enviados de Cristo, era como escuchar a Cristo. Cristo era el apóstol del Padre. Cristo hacía y decía todo lo que el Padre le había encomendado. Él era el apóstol del Padre. De la misma manera, los apóstoles eran los que repetían y vivían y actuaban conforme a lo que Cristo les había encomendado. Sus palabras eran fieles a lo que Cristo establecía. Por eso escuchar a los apóstoles era escuchar a Jesucristo. Y por eso escuchar a Jesucristo era escuchar al Padre. Quien escuchaba a los apóstoles estaba escuchando directamente la voz de Dios. ¿Y dónde estaba plasmada la autoridad de estos apóstoles? En el Nuevo Testamento, en la Escritura. La Escritura es la palabra de los apóstoles comisionados por Cristo, inspirada por Dios para nuestra vida. De manera que no podemos decir que la iglesia institucionalizada tiene un comienzo en el Antiguo Testamento. No, la iglesia institucionalizada comienza en el Nuevo Testamento. A raíz de la obra, la muerte, la resurrección y el derramamiento del Espíritu en el libro de Hechos, bajo el fundamento de los apóstoles comisionados por Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Ahora, la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la expresión terrenal culminante del pueblo de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que son todos los que están unidos a Cristo, ya sea los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento. Todo creyente en Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es constituido parte de la iglesia universal de Jesucristo. De manera que podemos decir que la iglesia como pueblo de Dios son aquellos creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que han sido elegidos en Cristo. El Israel del Antiguo Testamento era el pueblo de Dios respecto al pacto en el cual ellos estaban. Bajo el antiguo pacto, ellos eran el pueblo de Dios. Solo que bajo ese pacto, el pertenecer al pueblo de Dios no garantizaba salvación alguna. La salvación es por fe en Cristo.
Los antiguos como Abraham, Moisés, David, etcétera, fueron salvos, pero fueron salvos por la fe en la promesa del evangelio dada en Génesis capítulo 3, versículo 15 y desarrollada progresivamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en Cristo. ¿Cómo podemos ver la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? O sea, en el pueblo de Dios que fue salvo en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios que fue salvo en el Nuevo Testamento. Vamos a imaginarnos que vamos a ir un grupo de personas a un cine y hay alguien entre nosotros que va a ser quien va a pagar las papeletas de todo el mundo. Un grupo de personas van a llegar primero y esas personas que van a llegar primero, antes de quien paga, van a decirle al taquillero: el que viene detrás nos va a pagar. El taquillero los deja pasar y ellos entran. Cuando llega el taquillero, paga la taquilla y le está pagando la taquilla a aquellos que entraron primero que él, que habían dicho que él vendría, pero también le está pagando la taquilla a aquellos que van después de quien les paga la entrada al cine, que están atrás de este hombre. De modo que este hombre paga lo mismo para los que entraron adelantados como para los que entraron después de él. Asimismo podemos ilustrar la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los antiguos tenían fe en un Cristo que había de venir y que iba a completar la obra de Dios y esas promesas dadas a todas esas generaciones de hombres que por fe confiaron, descansaron en las promesas, en las profecías, en los tipos y en todos estos rituales que tipificaban que un día vendría Cristo a salvarles, pero también les ofrece salvación a aquellos que por fe en el Nuevo Testamento, como nosotros, confiamos en lo que Él hizo, nuestra mente está comprometida con Él, nuestras palabras confiesan que Él es el Hijo de Dios y nuestro corazón cree que Él resucitó de los muertos. La Iglesia Universal es compuesta por creyentes tanto del Antiguo Testamento como creyentes del Nuevo Testamento. Y hay tres textos importantes que debemos tener en cuenta y resaltar siempre para no caer en el error. Uno es Apocalipsis 21, del 9 al 14. Como Apocalipsis describe los fundamentos, los representantes de la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo. Y dice el texto: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Y ahí voy a los nombres, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y ahí voy a los otros nombres. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquellos que en el antiguo pacto eran descendientes de las 12 tribus de Israel y tenían fe en Jesucristo, confiaron en Jesucristo, tuvieron la esperanza de que el Cristo que vendría y borraría sus pecados de una vez y para siempre, y su sacrificio bastaría para perdonar sus pecados, son la iglesia de Jesucristo, como también aquellos que bajo el fundamento apostólico en el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles han creído en Cristo y tienen fe en el Cordero que borró sus pecados. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Mateo 8, versículo 11 al 12, da un detalle interesante. Dice, Jesús dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No notan el énfasis que Jesús está dando aquí con relación a quiénes son los que vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob? Son los gentiles,
Los que vienen del oriente y del occidente, esos son los que se sentarán en el reino de los cielos. Aquellos que no pertenecían al reino establecido. Muchas personas creían pertenecer al reino de Dios porque eran descendientes de Abraham, pero no tenían fe en Cristo. Si vemos a los fariseos y vemos aquellas críticas que Jesús le hace a los judíos que no lo reconocieron, nos damos cuenta de que aparentemente en su conciencia y en su mente entenebrecida, ellos creían ser parte del pueblo, de ser parte del reino de Dios sin creer en Cristo. Pero absolutamente esto es un error. No podemos ser parte del reino de Dios. O sea, no podemos tener la salvación a través de Dios si no es por medio de Cristo. Así que por ser un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tenemos garantía de salvación. La garantía de la salvación está por la fe en la obra de Cristo. Un último texto con relación a la Iglesia Universal, compuesta por creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento, de judíos y no judíos, es Juan capítulo 10, versos del 14 al 17, donde dice: yo soy el buen pastor, Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ven cómo Jesús le está diciendo a los judíos, aquellos que pertenecían al pueblo de Dios? Él tenía otras ovejas. Él tenía otras ovejas que tenía que traer a su rebaño, a su único rebaño, donde era un rebaño solamente y un pastor solamente. Los creyentes que conforman el pueblo de Dios, la Iglesia Universal, son elegidos de todos los tiempos. Dios los escogió desde la eternidad, pero se han ido viendo a lo largo de toda la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Juan capítulo 17, verso 6 es claro en esto, cuando dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús está haciendo referencia a esta elección del Padre, en la cual el Padre en la eternidad le dio al Hijo aquellos que deberían ser salvos, y son aquellos que conforman la Iglesia Universal de Jesucristo. Romanos 8, del 29 al 30, nos muestra la cadena de oro de la salvación, donde comienza hablando de aquellos que el Padre que conoció desde la eternidad, y termina hablando de aquellos que glorificó después de los tiempos. O sea, cómo la vida del creyente es manifestada a través de la elección, la preservación de Dios y la glorificación en la vida, en las manos de Dios. El creyente tiene total y absoluta seguridad de estar en Dios porque pertenece a la Iglesia Universal. Ese creyente que es elegido, que es preservado y que será glorificado. Efesios 1, del 4 al 6, habla de la elección, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Quiénes son estos adoptados? Es la iglesia, son los creyentes adoptados. Y primera de Timoteo 1:9 también dice que él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Los creyentes que conforman la Iglesia Universal son los elegidos antes de los tiempos, que han sido manifestados en la antigüedad, que han sido manifestados en el presente y que serán manifestados en un futuro hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Y en qué sentido decimos que la Iglesia Universal es invisible? Esta Iglesia Universal es llamada invisible. Samuel Waldron, en su comentario a la Confesión de 1689, da tres evidencias, tres características de aquello, de lo que significa que la Iglesia Universal sea invisible. Y a mí me gustó mucho como él lo dice. Él dice primero que es una iglesia invisible porque no podemos ver directamente la obra del Espíritu que une
una persona a Cristo. Es una gran realidad. Nosotros vemos las evidencias de la salvación en una persona, pero no podemos ver y presenciar esa obra del Espíritu obrando y actuando en la vida del creyente. Es una obra secreta, es una obra silenciosa, pero es una obra efectiva y poderosa. De hecho, cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo que era necesario ser nacido de Dios para entrar al reino de los cielos, en el versículo 8 del capítulo 3 de Juan, él le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra misteriosa, pero por ser misteriosa no deja de ser efectiva y poderosa en la salvación del hombre. También Wadron dice que es una iglesia invisible porque no podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia de otra persona. No podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia de otra persona. ¿Cuántas veces hemos valorado personas que creemos que son salvos y no lo son? Pensamos que por las evidencias que vemos son salvos y al cabo del tiempo nos damos cuenta de que no lo son. También nos ha pasado que vemos a personas que creemos que no lo son, que no son salvos por errores que han cometido. Sin embargo, son creyentes genuinos y vemos al cabo del tiempo que nos equivocamos en nuestra valoración. Asimismo, podemos ver que no podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia. A veces vemos que un cristiano comete errores. A veces vemos cómo no todo es como parece, y debemos tener paciencia, debemos aprender a esperar, debemos aprender a confiar en la obra poderosa de Dios cuando actúa en los creyentes. Por eso es una obra invisible, por eso es una iglesia invisible, porque no podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia en las personas que son salvas. Y también Wadron dice que es una iglesia invisible, porque la iglesia como un todo no es aún una realidad terrenal perfecta. A veces las personas esperan que la iglesia sea perfecta, que no haya pecado alguno, que no haya defecto alguno, y pasan de una iglesia local a otra buscando la iglesia perfecta. Sin embargo, por iglesia invisible entendemos que la iglesia no es perfecta. Y cuando me refiero a que no es perfecta, me estoy refiriendo que es una iglesia compuesta por humanos, pecadores arrepentidos, pero pecadores al fin, personas con tendencias al mal por naturaleza, personas que tienen una naturaleza en la cual el Espíritu de Dios está obrando en su vida y que tienen una lucha interna entre la carne y el Espíritu. A veces esas personas ceden a la carne y a veces esas personas pecan y denigran el valor de la iglesia y dan pie para que el mundo le juzgue justamente como que la iglesia es una iglesia imperfecta. Somos pecadores en esta tierra y mientras exista iglesia en esta tierra va a haber personas pecadoras y va a haber personas que en cierto sentido darán un testimonio erróneo. Por eso anhelamos y esperamos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ese día será el día que se acabará el pecado y la iglesia tendrá la perfección total. No habrá pecado, no habrá nada en lo que nos puedan juzgar, porque el pecado se irá de nosotros a partir de ese día. Gloria al Señor, y esperamos ese día donde la iglesia será completamente glorificada. Entonces, a modo de resumen, me gustaría preguntarte, ¿eres miembro de la Iglesia Universal? ¿Qué te hace pensar que eres miembro de la Iglesia Universal? ¿Qué lecciones nos brinda la enseñanza del día de hoy? Bueno, primero, nadie puede ser miembro de la Iglesia Universal sin la obra interna del Espíritu Santo y la verdad de la gracia operando en su vida. Y quiero decirle, hermano, si usted asume y presume ser cristiano, ser de la iglesia de Jesucristo, usted tiene que haber nacido del Espíritu. Usted tiene que haber sido salvado por el poder de la gracia de Dios. Ese poder que es sobrenatural, que no es carnal, que no es humano, que no es por obrar o por portarnos bien o por creer que hacemos bien las cosas.
es el poder sobrenatural de Dios obrando en la vida de aquel, como lo vemos en el texto de Juan capítulo 3. Aquel que es nacido del Espíritu, aquel que es engendrado por Dios. ¿Qué piensas de los que practican el pecado y dicen ser miembros de iglesia? Dicen ser miembros de la iglesia. Muchas personas presumen, yo soy cristiano, pero ¿cómo un cristiano puede practicar el pecado? ¿Cómo un cristiano puede vivir una doble vida moral? ¿Cómo un cristiano puede decir que es cristiano y no ama la palabra del Señor? ¿Cómo un cristiano puede decir que es cristiano y no ama a su hermano? ¿Cómo un cristiano dice que es cristiano y no ama a la iglesia y no es miembro y no se compromete con una iglesia local? ¿O no le interesa la iglesia que es la novia de Jesucristo? Amados hermanos, si somos cristianos, el Espíritu de Dios tiene que haber operado en nosotros. Así que no nos engañemos si no lo somos. Seamos sinceros con Dios y vengamos a Dios en arrepentimiento. También aprendemos otra lección en esta enseñanza. Los creyentes del Nuevo Testamento no somos menores que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo en la actualidad. Los creyentes en Cristo somos en la actualidad el pueblo de Dios. Y no es el Israel étnico que ahora vemos vivo, aquel que no reconoce a Jesucristo. Ahora el pueblo de Dios somos aquellos que por fe hemos venido a Cristo, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. Así que si alguno se dice ser judío y no cree en Cristo, no es del pueblo de Dios. Está tan condenado como cualquier gentil. Está tan condenado, tan destituido de la gloria de Dios, tan expuesto a la ira y el juicio de Dios, tan distante de la verdad del evangelio, que cuando llegue el momento de partir de esta tierra, sufrirá eternamente el castigo eterno. También aprendemos de esta lección que la elección de Dios es un aspecto imprescindible para ser miembro de la Iglesia Universal. Por eso es importante, hermanos, conocer sobre la elección de Dios en el creyente. ¿Qué es la elección? ¿Cómo yo sé si soy un elegido o no? ¿Sabes si eres un elegido de Dios? Te pregunto en esta hora. ¿Por qué sabes que eres un elegido de Dios? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Pero tienes una fe que te ha transformado? ¿Vienes a Dios en arrepentimiento? ¿Vives una vida consagrada al Señor? ¿Jesús es tu Señor y Salvador? Porque aquellos escogidos son escogidos para santificación, son escogidos para ser santos. De modo que aquellos que quieran ser miembros de la iglesia deben entender que son parte de aquellos escogidos por Dios, escogidos según el puro afecto de la voluntad de Dios. Así que gocémonos, hermanos, si somos de aquellos creyentes, si somos de aquellos que hemos venido a Dios en arrepentimiento por la gracia del Señor, aquellos que hemos venido en una actitud en la cual rendimos nuestro corazón al Señor y confiamos y descansamos por la fe en la obra de Jesucristo para nuestra salvación. Y por último, la última lección que aprendemos de esta enseñanza es que a pesar de nuestras imperfecciones como Iglesia Universal, tenemos la esperanza de convertirnos en una iglesia perfecta y sin mancha cuando Cristo se manifieste. Nos animamos los unos a los otros a seguir creciendo a pesar de nuestras imperfecciones. Es verdad que hay mucha imperfección en cada uno de nosotros. Es verdad que fallamos a diario. Pero es verdad que hay promesas de vida, hay promesas de perfección, hay promesas de consagración y de restauración, hay promesas de perfección total cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. La iglesia es la expresión visible de la presencia de Dios en esta tierra. Dios ama a su iglesia. Jesucristo es el amado esposo de la iglesia. Y nosotros como iglesia somos su cuerpo, somos su esposa, somos la plenitud de aquel que llena todo en todos.
Como esposa, como cuerpo, tenemos la protección de nuestro Señor Jesucristo y la garantía de que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a preservar, de que Él nos va a sostener, de que Él nos va a llenar. Si hay una institución en esta tierra en la cual todo ser puede estar seguro y confiado de que tendrá éxito rotundo, es estar en la iglesia de Jesucristo. Es un gozo y un privilegio y una oportunidad única ser miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿Eres miembro de la iglesia universal de Jesucristo? Pues gózate junto conmigo porque tenemos victoria, tenemos gozo, tenemos la obra de Dios en nuestra vida que será completada a final de los tiempos. Pues te invito a seguir esta serie que vamos a estar compartiendo durante las próximas semanas sobre el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres, la segunda Confesión de Londres de 1689. Así que no te pierdas la próxima semana el estudio de la Iglesia Universal de Jesucristo, segunda parte.